Hace un tiempo nos dimos cuenta que las experiencias personales de los otros solo se entienden con mente, cuerpo y corazón hasta que uno mismo las vive. Hay algo transparente que se interpone entre ellos y nosotros que nos hace creer que entendemos por lo que están pasando, pero solo hasta que uno atraviesa esa barrera comprende realmente a la otra persona. Bienvenidos a La Pared Invisible. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de esos especiales. Yo no sé si vamos a dejar esas luces porque en la edición me cuesta acomodarlas. Las luces de invitado, vamos a tener un color especial cada vez que tengamos invitados especiales. El episodio de hoy nos tiene muy emocionados. Una amiga tuya del colegio, ¿verdad? Estamos con Sandra, efectivamente una amiga del colegio, y vamos a hablar un tema que nos encanta mucho y es migrar. Esta vez a España. Así que comencemos. Bueno, antes de todo tiene un comienzo. Cuéntanos cómo te sentías, es decir, ¿en qué momento estabas, por qué momento estabas pasando cuando decidiste, no, mira, yo me voy a España porque no sé, quiero irme, ¿qué fue lo que te motivó o en qué situación te encontrabas como para decir, me voy? Hola, ¿cómo están? Es un gustazo estar aquí hablando con ustedes dos y contando esta historia y compartiendo tal vez mi experiencia. ¿En qué momento me encontraba? Bueno, mi carrera es comunicación organizacional y lingüista. En ese entonces estaba trabajando para una multinacional en el departamento de comunicaciones. Digamos que mi vida no hubo una motivación muy grande por parte que me presionase para poder viajar, migrar, pero sí es verdad que era más como una aspiración, un sueño que yo me había planteado desde hace muchísimos años. ¿Vale? Y para eso nos tenemos que devolver un poco más atrás y les voy a contar por qué. Desde pequeña siempre tuve como una afinidad con la música española, de relacionarme con gran parte de la cultura española. Estuve en grupos musicales, de hecho creo que primero aprendí a tocar e interpretar un pasodoble antes que una cumbia. Y esto es algo bastante inusual porque estaba siempre cercana a la cultura española. Después, en algún momento, este sueño se me plantó en mi cabeza y ya en mi edad madura dije, oye, yo siempre había soñado esto. Yo siempre había querido mudar, migrar, ver la experiencia y los ojos desde otra parte del mundo. Y qué mejor que hacerlo en España por compartir el lenguaje, porque había ciertas características que hacían que yo fuera a este lugar y me sintiera cómoda intentándolo por primera vez en España. Yo me acuerdo que era más o menos 2018, sí. No, 2017, porque el 2018 fue. Nosotros empezamos con el cuento de que nos queríamos ir, y recuerdo que nosotros tuvimos una conversación cuando le contamos al resto del grupo de las amigas que nos íbamos a ir de viaje para Europa. Recuerdo que tú nos dijiste como, sí, háganle, a mí me encantaría, no sé qué. Para ese momento, ¿tú ya sabías que ibas a irte para España? No, para nada. Digamos que en el momento que yo estaba de mi vida, yo estaba con una pareja ya establecida, tenía, digamos que ya un entorno armado en Colombia bastante organizado, pero sí es verdad que hubo una ruptura en nivel emocional amorosa que yo dije como, ¿y ahora qué hago? Ahora estoy en una situación en la que estoy con un trabajo, estoy bien, tengo unos ahorros, pero sí es verdad que necesitaba una motivación extra, algo que me jalara y que yo dijera, es que esto me dan ganas de vivir, me dan ganas de intentar algo nuevo, aventurarme a un proceso nuevo, y creo que ustedes dos me funcionaron de inspiración, porque yo siempre motivo a las personas a que persigan sus sueños, a lo que quieran, a lo que les genere ser mejores personas o aprender algo. Y el que ustedes dos tuvieran esta iniciativa de, ¿sabes qué? El mundo es tan grande, tan hermoso, tan multifacético, que por qué no intentar ir a conocer y dar la vuelta al mundo. Y cuando los observé a ustedes dos, dije, oye, pues es que yo siempre he soñado con esto. Y volví a conectar con ese sueño de infancia que yo decía, es que yo también quisiera lo mismo en algún momento de mi vida. Conectar, ir a conocer otras culturas, y qué mejor que España, que había estado tan involucrada desde pequeña en este cuento. Entonces, cuando ustedes se fueron, realmente yo les di mucha valentía a nivel, porque mi amiga de infancia, mi amigo que ya por mi amiga de infancia, evidentemente ya eran parte de la familia, cómo no apoyarlos en sus procesos, pero sí es verdad que cultivaron algo en mí. Una duda, unas ganas de intentar algo en otra parte que yo dijese como,
pues ¿por qué no? Si ellos pueden también. Entonces me inspiraron a hacer un plan, a trazar un plan. Y mientras ustedes se iban y conocían, pues me motivaban aún más, porque subían fotografías, videos, cosas tan hermosas que yo decía, yo también quiero tener esa experiencia cultural, ya sea en el mundo y quizás empezando en algún lugar que me haga sentir cómoda. Entonces, era así. Yo me acuerdo que yo cuando te conocí, sí entendí como esa organización, esa estructura, esa claridad para planear las cosas, y a mí me pareció bacanísimo. O sea, siento que es una de las grandes cualidades que tiene Sammy como ser humano, como esa organización, esa planeación. Ella sabe qué va a necesitar, o sea, como que ve las cosas sin que estén hechas, y me parecía de admirar. Entonces sí que yo decía, bueno, Sammy tiene todo para arrancar, tiene, claro, me hace sentido que sea algo así, y me parece bacanísimo que también quiera arrancar un proyecto como viajar fuera y aventurarse. Nosotros también se suponía que nos íbamos a radicar, y resulta que en el camino, pues lo que contaremos en algún episodio, porque todavía no hemos hablado de esto, creo, pues era como las cosas cambiaron y pues ya no pudimos. Sin embargo, sí que es cierto que todos tenemos un alguien que nos hace pensar en la posibilidad, y de ahí como que uno empieza a jalar la pita a ver uno cómo encajaría en esa posibilidad para poderlo lograr. Bueno, pues sí, porque si no vamos a estar secos. Para los que no nos escuchan, Kate nos acaba de pasar un vaso de agua a cada uno, y hoy vamos a tenerles el product placement del momento. Esta bebida es a base de sábila, limpia, desinflama y cicatriza todo el tracto digestivo. Claramente que lo que hace, lo hace gracias a sus componentes, porque esa base de sábila es buenísimo para la digestión, es buenísimo para limpiar las vellosidades intestinales. Digamos, en mi caso, que yo no lograba subir de peso y todo eso, era porque las vellosidades estaban recogidas con este producto. Eso se liberó, uno va mucho mejor al baño y y no, enfrente de la cámara me parece raro. Bueno, la doña que está cuadrando enfrente de la cámara. Entonces eso es lo que vamos a estar tomando. Ya ahorita me sirvo. Y quería de pronto, Hani, si tú nos cuentas cómo fue ese momento cuando Sammy ya te contó como que va a arrancar, lo que pensaste, y bueno, esa conversación que tuvieron, que nos puedan contar cómo fue la vuelta. Yo recuerdo, bueno, yo soy bien desmemoriada, entonces perdonarán, de acá Sandra contará todos los detalles, pero sí recuerdo mucho. Nos pasó que cuando empezamos a viajar, pues algunas personas como que nos decían, yo también quiero, y pues a nosotros nos parecía chévere, ¿no? O sea, lejos de uno creerse, la última Coca-Cola del desierto, no, pero era como, nos sentíamos muy felices de poder decir a la gente que sí se podía. O sea, nosotros éramos, sí se puede. Y lo que hemos dicho en todos los episodios, o sea, creo que somos positivos tóxicos, entonces sí se puede, hágale, usted puede, no sé qué. Entonces sí recuerdo que Sammy me llamó y como que me decía como, bueno, tú cuentas ahorita bien cómo era la parte, pero lo que yo sentía en ese momento de la llamada, yo decía, ay sí, yo sé que sí te puedes venir. O sea, yo era como por mí que toda la gente se fuera a cumplir sus sueños, y como que yo sentía la obligación de decirle a la gente que todos podían viajar. Entonces sí recuerdo la llamada y me acuerdo, o sea, me da mucha emoción. Yo digo como que sí, o sea, sí, 20 que sí se puede. Aparte de que lo que decía Heiner, o sea, bueno, Sandra es una persona súper organizada. Digamos que, pues obviamente yo decía, le va a ir súper bien, o sea, y al final, digamos que en el caso que hubiese sido por un par de meses o lo que sea, era igual salir, o sea, darse la oportunidad de salir, viajar, conocer, aprender, envolverte en otra cultura, me parecía lo máximo. Entonces me da mucha emoción, o sea, recuerdo con emoción esa llamada de Sandra como, y obvio también uno entiende que la persona tiene como angustia, tiene miedo, pero pues igual uno como que no, sí se puede. Entonces sí recuerdo que le dije como, sí de una, o sea, no fue como, no, mejor piénsalo, no, yo en ese momento le dije, sí, acá está todo súper bien, cruce de este lado del charco. Entonces sí recuerdo esa parte de la llamada. Ahora cuenta tu versión. Pánico total. Eso fue, si tuviera que traducirlo, es pánico total, porque es que, a ver, ellos ya llevaban de viaje bastante tiempo haciendo una gira, yo creo que un poco europea, mundial, porque pasaron por tantos lugares que me sorprendieron. Me sorprendieron porque yo tenía, digamos que unos pensamientos de qué tan difícil era, y al verlos a ellos se me hizo todo fácil. Para ellos era, y además que yo soy una persona bastante intensa pidiendo los detalles, y más a mis amigas de infancia. Entonces yo me encargaba de decirle como que, entonces recuerdo este día, les voy a hacer la característica total. O sea, yo estaba en mi oficina, yo era directora de comunicaciones para una empresa
tenía un salario fijo, tenía un apartamento, estaba viviendo que bastante estable, pero sí es verdad que el verlos a ustedes con tantas giras me causó algo, ¿no? Y yo decía, pero es que Dios mío, yo siento que estoy perdiendo el tiempo, si no lo hago ahora será nunca. Esos impulsos hay que tomarlos en algún momento de tu vida y arriesgarte, pero entonces ahí hice una llamada, estaba en mi oficina, eran más o menos las 3 de la tarde, un poco frustrada de tener horarios colombianos. De esto que salíamos tipo 5 de la tarde, pero en realidad trabajas 2 o 3 horas más, y más cuando eres director, pues siempre tienes una responsabilidad mucho más grande por atender las cosas. Entonces, esa semana estaba en entrega de unas trimestrales importantes. Mi carga laboral se excedía. Ya había terminado un posgrado. Yo ya estaba como, ya, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago aparte? Sí, que sigue, aparte de trabajar, aparte de construirme a mí como persona, ir al gimnasio. O sea, yo decía, hay algo más que yo quisiera hacer, y en verdad lo que yo quería era viajar. Entonces, a las tipo 3 de la tarde le realizo una llamada a Catherine, tipo Skype, desde mi trabajo, me acuerdo muy bien. ¿Y por qué? Porque me había llegado un correo electrónico de posibilidades de másters en España. Y entonces me acuerdo que costaba la matrícula aproximadamente alrededor de unos $600. Y entonces yo tenía ese ahorro. O sea, yo tenía ya una base y yo ya tenía, digamos, lo único que me faltaba era valentía. Cosas que uno no puede tener a veces solo. Entonces, y a veces por más de que te apoyes en la familia, cuando la familia no ha tenido esas experiencias, pues no te pueden dar el impulso correcto. Entonces empecé a decirle a Kate, mira, tengo la propuesta de unas másters, o sea, unos másters que yo había verificado por internet, que fueran oficiales, que fueran consolidados en el Ministerio de Educación, que fueran convalidados con otras entidades que me ayudaran a obtener créditos o de alguna manera llevarme. Entonces yo ya tenía como una especie de medio camino organizado, pero le dije, tengo miedo. ¿Qué hago? Porque tengo este dinero en mi cuenta, pero me muero del pánico. Es que en el momento que yo tenga que matricularme voy a tener que renunciar, vender mis cosas. Yo tenía moto, yo tenía casa, o sea, y la verdad es que la cruda realidad es olvidarte de toda tu vida, empacarlo todo en la maleta en 23 kilos y una maleta de mano, y además con un pasaporte colombiano que te lo hace muy difícil. Y yo decía, ¿qué hago? Es que no sé si atreverme o no. Y pues acá la señorita ni corta ni perezosa estaba como por allá en Albania, Italia, yo no me acuerdo en dónde estaba, pero me dijo, hazlo. O sea, mira, las decisiones que uno no toma en el momento correcto son de las cuales te arrepientes. Y pues estuvimos hablando unos 15 minutos, tengo que confesar que hasta lloré. Hasta lloré un poco del pánico, porque es que abandonar toda tu vida o abandonar un trabajo también estable, que tienes un cargo, para empezar de cero, es una decisión muy, muy valiente. Muy valiente. Entonces se lo comuniqué. Ella me motivó, pero de una manera increíble. Hizo la tarea de mamá, hermana, asesora migratoria. Yo le decía qué pasaba en los casos de si me quedo con hambre, si no lo logro. Y ella me dice, ¿tú tienes la guitarra? Tocas en la calle y cualquier cosa, pues y los colombianos somos así. Está en nuestro ADN, está en nuestras raíces. Lo luchamos, tenemos una pasión que nos caracteriza, y ahora que lo puedo decir que ya ha pasado toda esa curva de aprendizaje, sí, tenemos todas las razones. Los colombianos tenemos una energía que nos caracteriza en el mundo, y es ponernos la 10, la camiseta de James, y darla toda, que así ganemos o no ganemos, la damos hasta que algo bueno salga. Y ahí tomé la decisión. Con el miedo del mundo, saqué mi tarjeta de vivienda, aquí patrocinio al banco que me ha ayudado durante todos estos años, y saqué la tarjeta de vivienda y pagué. Y luego me puse a llorar. Aún más, porque yo decía, $600, un montón de plata, yo pude haber comido con esto 3 meses, bueno, tampoco, bueno, pero bueno, sí, en aquel entonces era así, y yo decía, no, entonces, ¿qué hago? Y el pánico, ¿no? Porque ahora enfrentar a mi jefa, enfrentar la trimestral, enfrentar a mis padres, a mi familia, decirles, oiga, los dejo, aunque ahí la tuve un poquito fácil, porque mi madre, por educación, siempre ha sido, vaya, conozca, vaya, y me impulsa y demás, pero digamos que mi madre, al ser así, por más de que yo la escucho, la entiendo, para mí un referente era Kate, que ya lo había hecho. Mi madre, por más de motivación que me deje, ¿sabes? Algunas veces se pierden de los detalles, y esos detalles que me hicieron sentir confianza, me los dieron mis amigos. Ellos dos son los culpables de que haya pasado por todo ese proceso, pero también son los culpables de que ahora sea española y que tenga una nacionalidad. Entonces,
Ese fue el momento cero. El momento cero en el que yo decía, no tengo novio, estoy tranquila, estoy trabajando, estoy todo, pero o tomo la decisión, ¿es ahora o nunca? Cuando tú decidiste como que bueno, lo voy a hacer, además del miedo de irte a empezar de cero, ¿había algo puntual que sintieras que te daba duro de afrontar tomando esa decisión? Digamos que yo entiendo que es una decisión compleja y hay nervios de por medio, pero algo que tú sientas que sí fue difícil a la hora de arrancar, ¿qué podría ser? La soledad. Y lo tengo clarísimo. O sea, los colombianos tenemos una cultura rica en sociabilidad. Entonces, las Navidades, la Semana Santa, nuestras fiestas patrias, nuestra gente, el poder hablar con la señora de la tienda y decirle y que te entienda en un lenguaje que es el tuyo. Yo me imaginaba, yo decía, bueno, me voy, pero a la hora de la verdad tendré estar en algún momento sola, estar en algún momento en el que nadie me entienda, porque será una cultura totalmente nueva y nadie me entenderá. Ya había tenido una ventaja competitiva y era que, como había estado tan involucrada en la cultura española, digamos que me daba un poquito de confianza, porque yo ya había ido a algunos festivales, pero por corto tiempo. Yo había hecho como una especie de giras cuando era más pequeña, de música, y me había fascinado la arquitectura, me había fascinado. O sea, me acuerdo que habíamos hecho una gira con un grupo musical que era por toda Portugal. Iniciamos desde el sur de Portugal y luego íbamos subiendo, y luego la misma curiosidad sin dinero, o sea, es decir, yo tuve que ahorrar 2 años siendo estudiante, rompiendo el marranito y realmente haciendo muchos trabajos extras para poder tener un solo viaje a Europa. En aquel entonces ni siquiera existían los celulares, el GPS ni te lo imaginas, o sea, esto era nuevo. Entonces teníamos que llegar a un país con mapa y a encontrar tu hotel con mapa, y si se te mojaba el mapa estabas jodido, y entonces a punta de indicaciones. Entonces yo decía, ya había tenido como esa curva de que me había asombrado el estar en otro lugar que tuviera una cultura diferente, y creo que esa diferencia era la que me apasionaba, ir a ver, ir a conocer la infraestructura, todo. Pero eso es muy por encima. Esa es una visión demasiado general de estoy de viaje, estoy de vacaciones. Es muy diferente estar de vacaciones a estar viviendo y a enfrentarte a un montón de situaciones que tú no te las imaginas al inicio y que después resultan un poco intragobiantes, perturbadoras, pero pues de eso ya lo hablaremos más adelante. Entonces, pues sí. ¿Te daba miedo, no sé, que te fueran a secuestrar o algo así, o que te fueran a desaparecer o algo ahorita que viajabas? Pues no, o sea, yo siempre he sido una chica que se sabe como buena colombiana defender, observar, mirar. Siempre he sido un poquito inquieta ante los demás, entonces yo siempre como que la autoseguridad en todo, pues puede que sí. Pero sí es verdad que mis padres lo que me cultivaron fue, vieron una película de un secuestro de trata de blancas y me decían como, Dios, bueno, yo soy negra, pero era trata al fin y al cabo. Entonces para ellos resultaba difícil, porque a la hora decían, eso está muy joven, ¿y qué va a pasar? ¿Y con quién? ¿Cómo? Este proceso de la embajada, ¿si será confiable? ¿Si será una entidad? Y pues ese es el consejo, es decir, uno decide qué tan seguro va a ser el proceso, dependiendo las precauciones que tú tomes previamente. Averiguar que las instituciones con las que te vas, o si vas a hacer una maestría, algún doctorado, lo que sea verificado, tal cosa. Entonces yo hice la tarea. Y la tarea fue una búsqueda implacable de barrios, ver videos de youtubers y de personas que me guiaron hasta qué se come en España, cómo se vive, el transporte público. Y creo que eso me daba entre confianza, pero al mismo tiempo me generaba muchas dudas. Pero entre más yo aclaraba esas dudas con internet, más me lanzaba a no tener tanto miedo. Y también porque Kate había pasado por estos países, entonces yo le decía, y ella ya tenía de primera mano, me dice, se utiliza así, se pone así, se hace así, y esto ayudó, pero bastante. Cuando nosotros fuimos a viajar, nuestro ideal era sacar una visa a Francia que se llama Vacaciones y Trabajo, que es gratuita para los colombianos, solo se paga el delivery del pasaporte después de que la prueba no la rechazan, y para conseguirla solo hay que comprar los tiquetes de ida y de regreso, tener en una cuenta de ahorros dinero suficiente, que es como un monto específico para el país, y un seguro médico internacional, y ya con eso uno se puede ir y arrancar y .
A nosotros nos la negaron, esa visa, y por eso fue que nosotros terminamos viajando por distintos lugares, porque nuestro plan era irnos a Francia, a conseguir trabajo en Francia, a hacer una vida en Francia. ¿Qué fue lo que a ti te pedían para conseguir esa visa para quedarte en España? Bueno, pues cuando ya me entré a buscar los diferentes tipos de visado, para una persona debes tener algún tipo de arraigo para poder acceder a un visado que justifique que te quedes a vivir. Entonces, en este caso, yo no tenía ningún arraigo. Ni una tía, ni una madre, ni un tío, o sea, nada. Nadie ni me esperaba allá, nadie me podía. Y esas son unas barreras con las cuales te empiezas a encontrar. Porque entonces tú dices, ¿qué pasa si yo el día de mañana quiero vivir en Jamaica y mi sueño es vivir en Jamaica? O conocer Jamaica, o conocer Ucrania, o conocer Rusia, que es totalmente válido. Los gustos son completamente globales. Pero no puedes. La realidad es que no puedes. Baby, y por ejemplo, ¿esa visa de estudiante te permitía trabajar? No me permitía trabajar, por más, esa es la primera barrera con la que te puedes encontrar, y es que un visado de estudiante es específico para estudiar, como dices la palabra, pero si quisieses trabajar tiene que ser justificado. Entonces a veces los países son los que seleccionan a los profesionales que podrían para darles un visado de trabajo. Entonces si tú quisieras presentarte para trabajar directamente, tienes que ser contratado directamente desde España, que tú te candidatas por cualquier plataforma de empleo y la empresa hace la contratación desde España, tú estando en Colombia, hasta que te llega como ya timbrado el pasaporte para que tú puedas viajar con una fecha establecida y con unos límites claros. Las condiciones normalmente para los profesionales son tener una hoja de vida excepcional, que es decir, que el mismo país protege un poco sus fronteras y a sus profesionales, a los nuevos. Procura que los empleos que haya sea para los jóvenes españoles y que si tú eres contratado siendo colombiano, pues tengas unas características excepcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que si eres ingeniero biomecánico, entonces tienes que además tener ciertos títulos adicionales para complementar tu perfil profesional, y entonces esto difícilmente algunas veces se encuentra en España, entonces justifican el hecho de tu contratación, de por qué no contratan a un español y si están contratando a un latinoamericano, y esto lo hacen para promover el empleo en los mismos españoles. Entonces, una de las maneras que yo siempre he dicho a las personas, educarse te permite tener como ese periodo en el que tú encuentras, conoces la cultura, te educas, te formas y decides si quedarte o no, porque hay otras herramientas ya estando en el país, pero son otros tipos de visado y hay que llevar todo un proceso. Un poco para contarles los requisitos que me pedían a mí para mi máster de educación, era ser profesional, tener como mínimo un título de maestría, doctorado, especialización, alguna cosa complementaria, tener dinero, y esto sí es muy claro, uno de los requisitos para irse al menos legalmente es más o menos entre 6.000, 8.000 euros que tenía que tener en mi cuenta, y esto implica que tú tengas un trabajo previo de ahorro constante, de que o conectar con alguna entidad. En mi caso utilicé la plataforma del gobierno de ICETEX, y ellos me financiaron el programa, la mitad del programa. Eso para mí fue un alivio, porque al mismo tiempo pues 8.000 euros en Colombia es demasiado dinero. Entonces yo podía tener una gran parte, pero es verdad que no lo hubiese podido hacer sin apoyo del sistema educativo de nuestro gobierno colombiano, que en verdad lo recomiendo, porque hay muchas becas que se pierden. Hay muchas personas que ni siquiera se enteran de qué programas hay, y yo aplicaba, gracias a Dios, con todos mis requisitos, y es muy fácil poder candidatarse y acceder. Me matriculé, me aprobaron y pasé unos procesos de selección, entrevista, pruebas, hasta que te envían la admisión al programa, y hasta ese punto es que empiezas el proceso de visado. Y es la misma entidad o la misma escuela de negocios o el máster el que tramita tu pasaporte, tu visado, tu permiso, hasta qué tiempos. Y es específico de la duración del programa, un mes. Es decir, si tu programa dura 6 meses, pues te dan el visado por 8 meses. Okay. Es más o menos el estándar. O si dura 1 año, entonces te lo dan por 1 año y 2 o 3 meses. Y hasta ahí. Entonces tienes un permiso durante ese tiempo para ir, quedarte, estudiar, formarte, no trabajar y volver. Ahora, lo que puede pasar es que hay personas muy proactivas que dicen a la última como, bueno, entonces ¿por qué no voy a intentar buscar una pasantía e intentar conectar con mis habilidades profesionales? Y así fue como lo hice yo. Entonces fui la primera estudiante de mi máster
en tener una pasantía totalmente paga. Esto es motivación propia. Esto es, si yo lo hice y lo hicieron un par de compañeros, pues ¿por qué no? Se puede. El problema es que cuando uno llega allá, el tema de las vacaciones, la excitación de conocer un lugar nuevo, de las fiestas que conlleva también el posgrado, de la cultura, los restaurantes, los viajes, porque además viajar entre países europeos es muy fácil, que es como coger el bolivariano y ya estoy en París. Entonces es excitante, que se te olvida tus prioridades profesionales. Pero en mi caso, yo iba tan preparada de que si me gustaba, me quedaría, que como me costó al mes Barcelona, dije, pues ¿por qué no? Lo voy a intentar. Y además yo siempre he tenido cercanía con esa cultura y dije, pues ya, así fue. Y te pidieron, además de la universidad que te hiciera los papeles y eso, además del dinero, ¿te pidieron algo extra? Sí, seguro médico. Tienes que obligatoriamente que tener los ahorros, el seguro médico, el pasaporte con muchísimo tiempo de vigencia activo, tu hoja de vida y una carta donde tú le asegures al gobierno español que vas a regresar. Les mentiste porque estás allá. Les mentiste porque me quedé. Les dije, yo de aquí me voy. Sí, encuentran esa carta. Les dije, yo de aquí me voy. Y en verdad no me fui nunca. O sea, ya llevo como 6 años. Ya hasta soy nacional. Entonces... Cabe aclarar que nosotros estamos grabando esto en Colombia. O sea, ella está viviendo allá, pero está de vacaciones en Colombia. O sea, ella pudo salir. O sea, por lo tanto, todo esto es legal. No estamos diciendo que ella se quedó ahí amarrada a las malas. No. No, para nada. Pues les cuento, al mes yo ya tenía mi pasantía, mi práctica laboral. Y empecé a trabajar y además esto sí fue guerrero. Porque les voy a decir, yo era directora con un buen salario, con una vida. Y entonces que empecé a llamar a Caterina a decirles que acá me pagan 400 euros la jornada laboral. Y esa es la segunda barrera con la que te encuentras. Y es no poder viajar al país que tú elijas sin restricciones, porque tienes todas estas restricciones. Y la segunda es que una vez llegas, tampoco puedes hacer lo que se te dé la gana. Es como que tienes que pasar unos requisitos y unas cosas. Y yo le decía, es que, a ver, ya estoy con la práctica laboral, pero tienes que sacrificar tu propia estabilidad económica y arriesgarte a ganar lo que sea. Porque, a ver, para que las personas tengan contexto, el mínimo salarial en España, pues son más de 900 euros. Entremos por ahí. Y un profesional con 2 maestrías, porque yo estaba en ese entonces estudiando una maestría y más mi especialización y más todo, en Colombia yo ya era directora, pero me tocó allá trabajar como pasante. Pasante es como practicante, con personas que hasta ahora, españoles, que hasta ahora estaban terminando la universidad y me pagaban mucho menos que a ellos. 400 euros era nada. Era Pues un alquiler de piso cuesta 500, 400, Sí. bueno, sirve mucho. un alquiler de una habitación, por suerte que tengas, lo encuentras en 300. Imagínate, 400 euros para pagarme ni siquiera el piso. Una habitación estudiantil. Entonces yo decía, bueno, al menos me pagó la habitación. Pero ¿y el resto? ¿Y con qué como? ¿Con qué como? ¿Y con qué me divierto? Y esto es algo que es drástico y empecé otra vez con este proceso de decirle a Kate como, Kate, es que solo me van a pagar esto, es que me está pasando esto, pero yo iba tan preparada mentalmente, además, otra cosa, que llega sin banco, entonces todo el dinero los lleva en efectivo a guardarlo debajo del colchón. Y esto me agobiaba porque 8.000 euros guardados debajo del colchón no lo hagan en sus casas, o sea, esto no se puede hacer. Entonces, pero la buena cosa es que en el momento que llegas a España tienes que caducar tu documentación. El mismo proceso hace que te generen una especie de documento que es el NIE, que es un documento de nacionalidad para extranjeros específicamente, pero los que residen en España por algo. Entonces te dan un NIE de estudiante y ese NIE de estudiante te permite a ti estar en el país y abrir una cuenta bancaria, porque sin documento no puedes abrir una cuenta bancaria. Entonces esto es una espera de ir pasando muchos procesos. Tercera barrera con la cual me encontré, cómo está estructurado el gobierno de España. Y esto no solo pasa en España, pasa en el mundo. A los países no les gusta que uno se vaya a vivir a sus casas. No les gusta. Y la información no está clara. Las plataformas nunca te van a decir, oye, el truco para quedarte es este. No, es mucha intuición y autoconocimiento y elaborar y escarbar. Y
te piden unas citas en la policía para sacar cada documento, te piden unas citas de toma de huellas para los registros oficiales, te piden una cita, y todas estas citas me empezaba a encontrar con cada cosa, era un gasto. Mala cosa de España, y voy a hablar mal de mi país, aunque, porque en verdad hay que decir las cosas un poco como son, y es que el sistema está hecho no solo para que no puedas acceder, sino también para que te cueste más. Porque aunque las citas son gratuitas, tú se supone que puedes pedir citas a la policía sin ningún problema. Les juro y les prometo que pasábamos meses entrando a la plataforma cada 2 horas, cada media hora, no hay citas. Y llega un punto en el que para acceder a una cita tienes que acceder a lo que nosotros llamamos unas personas que trabajan en unas tiendas, como decir misceláneas o tiendas aquí, que a ellos hacen las citas. ¿Y cómo es que ellos sí hacen las citas? Pues porque evidentemente tienen una especie de convenio con los policías, que esto es como un poco ilegal, pero son barreras que se encuentra el migrante. Y es que nos toca pagar para que alguien te dé la cita y estás obligado, porque como te dan 2 meses, y en 2 meses usted no tiene sus huellas, ya es ilegal. Entonces ya está mal. Entonces tú estás con ese afán de, pero es que acabo de llegar, ¿cómo es que no hay citas? Y estás buscando por tu propia, no te toca pagar. Entonces son pequeñas cosas que, ilegal o no, esto es ilegal. Tú deberías poder acceder a una cita tranquilamente porque los cupos deberían estar. Y yo nunca me entendía por qué estas personas en las tiendas tenían 6, 7 cupos, se dedican a esto y por cada persona ganan 50 euros. Es como jugar un poco con el extranjero. Y todo esto es una estructura formada pues para que no te quedes. Pues para que evidentemente no te quieren ahí, pero si tú demuestras la valía suficiente, pues, hay maneras. Entonces, ese es un punto en desventaja, pero tiene 1000 puntos en ventaja la cultura, la ciudad. Entonces yo decía, bueno, unas por otras, pago una cita ahora, me esfuerzo ganando un salario mínimo como practicante. El resumen, estuve como practicante durante toda mi maestría. Mi maestría duró aproximadamente 8 a 9 meses. Por lo tanto, me dieron un permiso de más o menos 11, 12 meses para estar en el país. Yo durante todo ese tiempo estuve regalada como practicante y estas empresas ganan porque saben que tú eres profesional, yo tenía más de 8 años de experiencia profesional y estaban con un profesional, pero ganando a precio por debajo de practicante únicamente por ser estudiante. Y te lo tienes que aguantar, es parte de la barrera, correcto. Después de que tú acabas la maestría, ¿empezaste a hacer todo para poderte quedar o durante la maestría mientras estabas haciendo la pasantía, o en qué momento tomas esa decisión y cómo haces ese paso para poderte quedar después de que se te acaba la visa de estudio? Y eso es aún más interesante y esto va a sonar a película de acción. ¿Por qué? Porque ni siquiera terminé trabajando en lo mío. Mi madre es abogada, mi madre tiene con muchos conocimientos de derecho y yo no sé, por cosas de la vida, no me salía empleo porque hay exceso de especialistas en marketing y desarrollo de comunicaciones en España. Entonces yo tenía que entrar a competir no solo con los españoles, sino con franceses, alemanes, holandeses, que además son profesionales excepcionales. Entonces yo decía y que tenían más idiomas que yo, porque yo tenía inglés, español, y entonces decía, y portugués, y después decía pero es que esto no me sirve tanto. Entonces, ¿cómo lo hice? 2 meses que estuve, más o menos de 2 a 4 meses que estuve en ese proceso de prácticas iniciales, pero luego en la compañía en la que yo trabajaba, que era una tipo inmobiliaria, donde y debo decir que la experiencia no fue para nada agradable, porque el hecho de que no fue para nada agradable, ni para mí ni para los otros profesionales que trabajábamos en prácticas ahí. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia muy marcada, tienen una manera un poco más tajante de pedirte las cosas, de hacer las cosas. Entonces es un proceso de adaptación muy fuerte. Entonces de 2 a 4 meses estuve en esto, pero de repente se abrió una vacante para ser asistente legal. Y yo no soy abogada, pero resulta que sí tenía los conocimientos de lo que ellos solicitaban. Y esto fue puras ganas, fue hacer las relaciones públicas, entrar en los contactos adecuados, rogar de que me aceptaran y regalarme como profesional. Les decía, este trabajo lo están pagando en 1.500, 1.600 euros al profesional, a mí págueme 900 y tranquilo, yo me ayudo pero ayúdeme como profesional para hacerlo. Y efectivamente pasé de una práctica de 400 euros a ganar otro puesto igualmente en prácticas, pero ahora ya ganaba 900 euros. Y eso fue
un alivio. Cuando yo terminé la maestría, yo seguía trabajando como asistente legal con 900 euros de salario, lo cual era bastante poco, pero ya era una ayuda inmensa. Es decir, pero sientes como esa segregación profesional que tú dices, soy una profesional que está ganando tan poco que me estoy arriesgando y el tiempo pasa y tus ahorros van bajando. Entonces ya llega un punto en el que tú dices, ¿es sostenible o no lo es? Y así es como se transformó. ¿Qué hice para quedarme específicamente? Y es que empecé a buscar solicitudes de empleo. Y ahí ya puedes, después de tener estudios, eso sí, gracias Gobierno de España, después de que has estudiado una maestría, te permiten acceder a una residencia para búsqueda de empleo. Y esta residencia para búsqueda de empleo te da 1 año de vivir extra en España para que tú busques, intentes ajustarte dentro de tu perfil profesional y encontrar un empleo que te avale la visa de trabajo. Y así lo hice. Entonces accedí a la residencia para búsqueda de empleo, pagué una abogada que me ayudara con todo este proceso, que en realidad mi abogada es un sol y fue como otra madre en España. Ella me tramitó y ya cuando me dieron este permiso ya podía vivir 1 año sin ningún problema en España. Ahora, ¿qué pasaba con el trabajo? Ya tenía que legalizarlo. Entonces, en eso fueron Dios y contactos, porque la misma empresa había desempeñado pero tan bien mi trabajo, que ellos mismos los convencí, como eran abogados, de que me ayudaran a tramitar mi visado. Entonces, cuando me otorgaron la residencia para búsqueda de empleo, ellos, ya puedes buscar empleo, entonces ahora sí te contratamos. Okay. Cuando me dan ese contrato, yo ya dije, por fin la logré. Pero esto fue 1 año y más o menos 4 meses para lograrlo. ¿Y ahí te subieron el sueldo? O sea, te contrataron y te cambiaron, ya no te pagan 900. Cuando tú ya recibes tus papeles, tu vida cambia. Tu vida cambia porque ya puedes acceder a un trabajo y sí te tienen que pagar como profesional y sí ya se hace valer la maestría y sí ya se hace valer la especialización y sí ya se hace valer todo. Hay otras personas que utilizan otros métodos que encuentran el amor de su vida, uno nunca sabe y entonces terminan casándose y esto funciona. Para muchas personas también les ha ayudado este proceso, pero yo desafortunadamente no encontré el amor de mi vida en aquel entonces, sino encontré una muy buena oportunidad laboral y además debo decir que uno tampoco debe decir, pues es que este trabajo fue horrible y no era lo mío. Ojo, ustedes no saben lo que fue una escuela de abogados, de entender la ley española, la ley inmobiliaria, la ley, los negocios, utilizar la terminología, fueron mi educación, mi casa de educación. Entonces ya después para enfrentarme como profesional fue muchísimo más fácil porque ya sabía todo y tenía a la mano un gran buffet de abogados que me asesoraba en cosas que yo no sabía. Entonces, quieras o no, las personas escalan su propio camino. Y esto le pasó a varios amigos, igual, con prácticas. Tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja en Data Security, y es ingeniero de Data, Big Data se llama. Y él estudió el máster todo igual que yo. Y lo mismo, entró a una empresa, una multinacional como practicante, y les quedó encantando su trabajo, logró los contactos correctos, lo apoyaron y le dieron lo mismo. Residencia para búsqueda de empleo, 1 año que puede estar en España, le empezaron a hacer los papeles, esos papeles tardan. Entonces, igual, tuve que sacrificar unos cuantos meses de mal salario mientras pasaba a ser profesional, pero ya sabes si tienes un camino, ¿no? Ahora, está la segunda problema, estás viendo en una habitación, no tienes independencia total y por más de que estés en ese crecimiento, pues estás pagando una deuda con ICETEX en Colombia, estás pagando que te hayan prestado más de $8,000. Te quería preguntar, digamos que suena todo muy interesante, pero ¿cómo te sentías emocionalmente durante todo ese año que ya había pasado? ¿Tú siempre estuviste, digamos que con esa energía a tope, así con full actitud, o estuviste algún momento en el que te sentiste súper down, que dijiste, no, yo me vuelvo a Colombia? ¿Alguna vez te sentiste así o siempre dijiste, estoy cumpliendo mi sueño, acá me quedo, pase lo que pase? Bueno, esa es una muy interesante pregunta porque yo cuando llegué al país estaba anonadada con todo. Me encantaba todo. Yo estaba cumpliendo mi sueño de conocer algo nuevo, la Sagrada Familia, podía viajar por toda España. De hecho, me tomé unas vacaciones en diciembre porque por más de que hubiese 1000 cosas, yo a bajo costo, mochilero con mis amigas, dijimos como, ¿qué hacemos? Tengo una amiga que le mandó un saludito que se llama China y ella y yo vivíamos en la misma habitación para ahorrar gastos y luego con lo que nos habíamos ahorrado, consiguiendo en las prácticas, consiguiendo en todo, nos fuimos de gira por Europa.
estuvimos en Holanda, en París, en Francia, visitamos varios puntos de Francia porque llegamos desde Marsella, París, también estuvimos en este viaje, ¿qué más fue lo que alcanzamos a hacer? Había otros 2 países que me acuerdo que alcanzamos a visitar, y entonces en toda esta gira, pues imagínate la excitación, o sea, estuvimos en lugares increíbles, cosas que yo no me iba a imaginar y que nunca en la vida solo había visto en las películas. Eso te da una motivación y una cosa que además, esto era lo que me motivaba. Ahora, la cosa mala es que sí te enfrentas y hay una barrera cultural. Y en esto también quiero ser muy clara. Yo, por ejemplo, mientras fui practicante, mientras estaba en todo este proceso que les dije hasta llegar al permiso de trabajo, fui discriminada. Me trataron muchísimas veces de sudaca. A ver, no quiero hablar mal de la cultura. Esto pasa en muchas culturas en el mundo y algunas veces nosotros pues también fama o no sé, que no consideran que los colombianos seamos tanto o ganamos tanto. Pero sí hubo un maltrato cultural muy fuerte y esos eran los momentos en los que me desanimaba. Yo sí llegué a sentirme muy mal, discriminada, no solo por el salario, porque algunas veces esto te frustraba, pero además de esto, sí era verdad que había personas que cuando yo estaba en un área de servicio, porque era un área legal, entonces venían personas, pues evidentemente españolas, de otras culturas, y por supuesto, el 85% de las personas eran amables, pero el restante... Había personas que, por ejemplo, sabían que yo manejaba el castellano perfectamente, el inglés perfectamente, y llegaban a hablarme solo en catalán. Y además de temas legales. Entonces yo decía, señor, o sea, yo entiendo, pero no sea tan así, que se me nota que soy latinoamericana, por amor a Dios, le quiero ayudar. Y esto es una barrera muy fuerte, muy fuerte. Me sentí discriminada por mucho tiempo. Y además, que también voy a hacerlo una anotación especial, y es que en Cataluña son bastante... atados a su cultura y uno los entiende, uno llega a su país, a su lugar, a su espacio y ellos quieren que tú aprendas sus reglas, aprendas parte de su cultura y es totalmente válido, pero ¿qué pasa con las mías? O sea, nosotros ya venimos de un arraigo español, ¿no? Nuestra religión es de la colonia, todo este rollo. ¿Y qué pasa si yo le quiero educar a mis hijos y que también aprendan de sus raíces? Algunas veces sentía como que ellos pretendían que yo me olvidara mucho de mis raíces y que adoptara 100% las de ellos por vivir en el país. Y esto es algo que, vamos, ¿por qué? O sea, yo también amo España y nunca le haría daño a España y la llevo en el corazón con todo el amor. Soy catalana, pero con todo el orgullo del mundo. Entiendo el catalán, ya ha habido una evolución, pero también soy colombiana. Y primero está mi casa, mi familia y mis costumbres. O sea, yo celebro farolitos, sí, el día de las velitas, y lo hago en España y todo el mundo. De hecho, nos reunimos siempre enfrente de la Sagrada Familia, muchísimos colombianos que tienen ese arraigo y a veces no gusta tanto en la comunidad catalana porque dice, ¿para qué te viniste a vivir acá si vas a estar todavía con tu cultura? Pues que, vamos, no puedo dejarte ser lo que soy. Y esto es algo que yo creo que en un mundo de comprensión y empatía nos toca aprender un poco más a dejar ya esas inclinaciones de la colonia de que tú, si tú eres latinoamericano, pero olvídate de lo que eres y acá vienes a hacer lo que se te dice. Y esto tampoco es así. O sea, amo España, me gustaba vivir ahí, pero esos eran los momentos que me ponían demasiado triste, porque sí lloré y sí tuve momentos en los que yo decía, pero ¿por qué me tratan así? Si yo no he tratado mal a nadie, si yo soy incapaz de insultar a alguien que no conozco, pero al final pasaban estas cosas, pero te hacen más fuerte y te hacen también sentir un orgullo patrio, que bueno, se resuelve. Y nosotros como colombianos también lo resolvíamos. O sea, en últimas son muy pocos los que hacen esto y la gran mayoría quiere aprender de tu cultura, la gran mayoría te quiere aceptar, la gran mayoría te hace preguntas o inclusive se motivan a ir a Latinoamérica. Tengo una gran cantidad ahora de amigos españoles que quieren y visitaron, hicieron, y yo me siento oficialmente feliz de que tanto como yo he adoptado su cultura, ellos acepten la nuestra y no nos hace menos o más el ser latinos o europeos o tercermundistas como nos llaman, porque algunas veces, no es que no, o sea, sí hay limitaciones, pero hagámoslo bonito para todos. Sí, sí, cierto que nosotros hemos peleado eso en los viajes mucho, de que no porque uno venga de Latinoamérica, no porque uno sea colombiano, tiene que aguantar que la gente diga o haga. Yo siento que en el primer viaje fuimos más nobles, más buenos, ¿sí? En ese primer viaje nos encontramos a argentinos
que nos enseñaron mucho no, yo valgo más que cualquiera porque así es su forma de pensar, a ellos los educan para sentirse demasiado orgullosos de su nacionalidad. Entonces, así mismo afuera se paran en la raya y a mí me respetas, a mí no me hables así. Entonces siento que eso lo empezamos a adoptar mucho a nosotros y empezamos como a llamar eso al que nos encontramos. Era como, no, uno no se debe dejar y uno tiene que estar orgulloso de su país y de lo que es y poner como un alto, como límites. Ey. No estás hablando con cualquiera. Igual y sí siento que es complejo su situación de ellos, sintiendo que nosotros celebremos nuestras tradiciones allá. Siento que porque uno no está acostumbrado, yo creo que si desde hace muchos años estuviéramos más acostumbrados a recibir al extranjero con sus culturas también, todos seríamos como más cultos, porque a la hora del test de ser culto, entender que hay otras culturas que comen otras cosas o celebran otras cosas. En todo este proceso, tú ya te quedas allá, ya tienes la residencia, el trabajo, el permiso de estar bien. ¿Tú te quedaste en esa empresa a trabajar de ahí hasta los días de hoy o qué empezaste cuál fue tu siguiente paso después de que ya la habías logrado? Digamos que ya después de esto la lograste, ya te quedaste y ahora ¿qué? ¿Qué fue lo que vino? No, y además que yo, de la felicidad de tener el alta en la seguridad social, que esto es un gran logro, más el contrato, era como, wow, yo me sentía poderosa, esto era orgullo de haberla hecho, pero ¿qué vino después? Después resulta que tú, como pediste tu trabajo en afiliación a una empresa, en el momento que termine tu trabajo con esa empresa, termina tu visado. Es decir, estás 100% atado a trabajar a esa empresa. Pero lo que puedes hacer es cambiar de empleo sin perder el otro empleo, es decir, acceder a otro, y entonces mientras mantengas un contrato activo con una empresa española, pues todo muy bien. La ley española señala, o en aquel entonces, porque acaban de tener una resolución hace poco que beneficia a todos los extranjeros, pero en mi época lo hacían así. Tenías que tener o permanecer más o menos 3, 4 años en el país para poder acceder a una nacionalidad, ya por convivencia, o una residencia ya más amplia que te permite ya tener como más derechos, porque en realidad no tienes derechos, sino en algunas cosas y otras cosas no. Entonces, ¿qué pasa? Se fue extendiendo el tiempo. El tiempo en esta empresa empecé a trabajar, empecé a cumplir 1 año, 2 años, 3 años, y llegó el momento. Y el momento es otra vez sufrir con el papeleo español. ¿Por qué? Porque para acceder a la nacionalidad tienes que volver a hacer un montón de cosas. Entonces, otra vez abogado, firmas, de las que hay que pagar en las tiendas, abogados, firmas y demás, y volver a enfrentarte a esa barrera de no queremos aquí que te tenga la nacionalidad, pero es verdad que te la ganas por tiempo y por permisos, ¿vale? Entonces ya cuando ya me di cuenta, había pasado el primer año de estudiante, 3 años más como residente, y luego en el 4.º año ya era capaz, o sea, ya estaba apta para pedir la nacionalidad. En ese momento inicias el proceso y te dura más o menos 1 año en que te llegue. Eso es otra sufridera, porque es que en el momento que estás del cambio de tu NIE a tu DNI ya oficial, pasa un tiempo y todo es esperar a que el gobierno responda. Si mi título profesional firmado por el rey de España tardó 1 año y medio, ahora imagínate cuánto iba a tardar un visado. ¿Me estás vacilando? O sea, ¿de verdad está firmado por el rey de España? Sí, está firmado por el rey de España. Yo hice un máster que tiene doble titulación. Soy egresada de la Politécnica de Cataluña. Y este título oficial fue firmado, y también por una escuela de negocios que se llama EAE. Y este título está firmado por el rey de España. Y para que lo firme el rey o tenga la certificación de que está avalado por el gobierno español y en tanto por el rey, tenía que esperar. Duró más o menos 1 año y medio, 2 años mi título en llegar. ¿Y quién es rey? O sea, ¿él era el rector o qué? O sea, ¿para qué? Es algo que todos nos preguntamos, ¿por qué lo tenía que firmar ese señor? O sea, yo hubiese aceptado que el canciller lo hubiese firmado, o sea, y me lo hubiese entregado a los 3 meses, pero es parte del protocolo, es parte de la cultura, es parte de lo que hay que esperar, y el título que se te demore 2 años, o sea, imagínate tú, en terminar la especialización en la Javeriana, y después esperar 2 años a que la Javeriana se decida darte el título. Es decir, te dan un certificado de que culminaste tus estudios, pero el título oficial, el diploma, 1 año después. De hecho, en este viaje se lo traje a mi amiga china, porque mi amiga china es ecuatoriana, no es que sea china, pero es su apodo porque le puso rasgos por ahí. Y ella, entonces, fue tan exitoso la vinculación cultural que ella terminó con muchas ganas de vivir en Colombia y terminó viviendo en Medellín. O sea, es este nivel
de representación global y tengo amigos también europeos que están de vacaciones visitando, haciendo. Y le traje su título desde España porque evidentemente te sale exacto, le salió y no lo había podido recibir. Entonces fue así, recibí la nacionalidad, me dieron mi DNI y me volví catalana. Y en ese momento sientes que tu mundo ya cambia, porque cuando te das cuenta no eres ni tan colombiano ni tan español. Y ya has pasado 5 años en este país que tú dices, hombre, ya no soy lo que era antes. Mis términos, mis expresiones, mi manera de vivir. De hecho, lo notas en estos viajes como este. O sea, yo los amo y los adoro y son de raíz, pero ustedes también han viajado muchísimo. Y ya no son los mismos que eran antes. Tienen una amplitud mental que uno valora y entonces yo ya siento que la tengo y es un crecimiento increíble. Hoy en día, orgullosamente, aparte de la nacionalidad, pues me pude pasar un trabajo que al inicio fue de asistente legal, pero después sí pasé a desarrollo de negocios y mercadeo. Fui contratada por una de las multinacionales más encantadoras, que no la puedo decir en cámara, pero fue mi sueño. Y solo existe en Barcelona o la central de estas oficinas. Había una en Barcelona y como cosa de la vida cumplí mi sueño profesional de estar en la compañía que tanto había soñado, que tanto quería y además de poder iniciar los proyectos ya con un salario hábil. Y créanme, un colombiano que ha tenido que pasar por tanto, aprende a utilizar el dinero, aprende a crecer rápido y la evolución es muy rápida. Es simplemente atreverse. Si Kate no me hubiese dado ese impulso nervioso, yo no hubiese sacado ese perrenque, pero ya una vez estando allá, es muy fácil sacar la actitud, las ganas y demás, porque además Cataluña es encantador, es vivir entre playa, montaña y demás. Entonces me encantaba. Ya como para ir finalizando, porque yo sé que uno se emociona y quisiéramos escuchar como todo, sintetizar 5 años y más, pues es obviamente un poco complicado, pero quisiera preguntarte, bueno, mientras te llegaba ese DNI, tú podías, 2 preguntas, podías viajar fuera de España. Y la segunda es, bueno, yo sé que tuviste la oportunidad de viajar varias veces a Colombia. Digamos, esa primera vez que volviste después de estar un año, bueno, tú me confirmarás, de estar en España, ¿qué fue lo que sentiste? O sea, esa sensación de volver a Colombia, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo bueno, lo malo, lo que dijiste? Uy, esto sí me gusta mi país o esto, uy, como que te chocó el regresar. Cuéntanos así como muy rápidamente estas 2 preguntas. Listo. No, sí. En el momento que recibes cualquier permiso de residencia español, estás habilitado para viajar por toda Europa. Es decir, ya sea DNI, NIE, residencia de extranjero, por estudiante o lo que sea, desde el momento que tienes un permiso activo en España, puedes viajar a cualquier lugar de la Unión Europea. Entonces, check. Entonces ya podía visitar medio mundo y lo hice, porque en esos 6 años he tenido más de 40 viajes internacionales y me ha encantado el proceso, o sea, y se puede con todo. Y lo segundo, ¿cuál era lo más chévere? De regresar la primera vez. No regresé la primera vez, sino que mis padres fueron a España. ¿Y por qué? Por mi graduación oficial, que fue en el Palau de Sant Jordi, que fue increíble, o sea, donde hacen conciertos masivos y era mi graduación, o sea, mis papás se expusieron también acá hay diferencias, acá todo lo hacen de una manera diferente. Entonces, pues bueno, fue muy especial, pero el reconectar con ellos fue para mí todo. Y el nivel de extrañar y el nivel fue extraño, todo era extraño, me identificaban como su hija, pero ya no era su hija, ya no era la que había dejado, porque ya había aprendido tanto, ya les enseñaba tanto de cultura, tanto de comidas, tanto de todo, los llevaba a turistear, inclusive ustedes me visitaron, hicimos tours y yo ya con toda la propiedad hablándoles de la cultura catalana, de cómo se funcionan las navidades, que son totalmente diferentes porque ellos no celebran la Navidad, entonces, bueno, como nosotros, celebran la Navidad pero de otra manera. Y entonces, cuando viajé finalmente a Colombia, es que esto no se olvida, era como, no, o sea, es inmediatamente programarte y llegar a tu casa y llegar, pero la felicidad es más inmensa, valoras todo, el olor, el agua, tu gente, el olor de la misma gente, la actitud, sí, de verdad, porque es que todo es diferente, no es que sea bueno o malo, no hay bueno, no hay malo, son maneras diferentes, pero sí es verdad que aprendí a apreciar muchísimo más las oportunidades, aprendí a apreciar muchísimo más mi país, a sentirme 3 veces y 40,000 veces más orgullosa de la energía que tenemos, de que seamos tan humanos, tan decentes, tan decir, perdón, disculpe, lo siento y gracias. Es algo increíble la educación que nos dan, pero además que no forzamos a nadie a hacer de nuestra manera. Entonces cuando llegas acá, por más de que seas español o lo que sea, nada cambia, porque así llegas diferente,
te aceptamos tal cual eres. Esa es la sensación de tu país, estás en casa tranquila. Entonces aquí ya me podía relajar, ya podía estar con mi familia, ya podía estar de otra manera y enseñarles mil cosas, pero también abrir oportunidades para otros colombianos y para otros que tengan miedo, que no se atrevan o que lo vean imposible porque no tienen el dinero. Hay ayudas. Lo que pasa es que uno no se entera y lo que pasa es que el miedo de dejarlo todo es muy difícil. Porque les digo, guardar el dinero, es que todo esto hablarlo aquí es muy bonito, pero cuando tú estás en una habitación y tú dices, estás contando las monedas y dividiendo el dinero, 400 euros para que te alcance para cada comida, y a veces me daba que podía gastarme de a 4 o 5 euros al día, yo decía, ¿y ahora qué hago? Entonces era como que, vale, yo puedo, saco de mis ahorros, pero vas viendo que todo se disminuye. Entonces, es difícil, pero sí es verdad que volver a casa no se siente la diferencia. Ahora, los que sí ven la diferencia son los demás, porque ya dicen, oye, es que tú hablas diferente, y ya digo, joder, el móvil, hostia. Y adoptas, no solo es el lenguaje, sino son también modalidades y formas de hacer las cosas, porque aprendes a no ser tan emocional. Los colombianos somos muy emocionales, ellos son mucho más controlados, ellos son mucho más... Entonces, depende, ¿no? Depende, porque estoy hablando de generalidades que tal vez no son, pero a lo que voy es que yo lo sentí así, mi perspectiva era como que aprendí un poco de lo bueno de cada cultura y me quedé solo con lo mejor. Y lo mejor es la actitud colombiana, la honestidad colombiana, la educación colombiana, mezclados de una paciencia catalana, de un patriotismo también catalán, de una cultura rica. Entonces saqué lo mejor de ambas partes y me volví una Sandra que no es la Sandra del pasado. Entonces me siento muy orgullosa y ahora lo que les digo, española de corazón, pero número 1 colombiana, siempre. Esto me parece súper bonito, haber terminado con esta parte en la que uno dice, en este espacio me siento a gusto, este espacio es mi casa, donde no soy ni de aquí ni de allá, soy y me permiten ser también, me parece buenísimo. Una frase bonita para cerrar este episodio, que me ha gustado mucho, que espero que a ustedes les haya gustado mucho, que hayan podido aprender un poquito más, si tenían dudas, si les faltaba motivación. Un minuto. Que después de eso se te abren oportunidades y ahora es casa, estabilidad, negocio, es decir, ya hay un arraigo y se puede, y ya una vez lo logras y la nacionalidad está, todo viene como si fueses español y es maravilloso porque ya las opciones, ya tengo casa allá, ya tengo casa acá, entonces, y esto te da una tranquilidad mental y una paz mental, pero fueron 5 años de lucha. Lucha, muy bonita palabra. Espero que a todos ustedes les haya gustado este episodio. Recuerden que pueden suscribirse, darle like, seguirnos, compartirlo es muy importante. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.